Prepárate para conocer a los verdaderos gigantes de la historia. Hoy vamos a hablar de algunas de las criaturas más grandes que han existido en la Tierra. Seguro que has visto elefantes, jirafas o incluso ballenas, pero créeme, esos no son nada en comparación con los titanes prehistóricos que vamos a explorar hoy. Desde 1000 pies del tamaño de un coche hasta serpientes capaces de devorar cocodrilos enteros, este recorrido por los 10 animales más grandes que caminaron, nadaron o reptaron por la Tierra te hará preguntarte cómo sería convivir con ellos. ¿Podrías sobrevivir si uno de estos monstruos estuviera a tu lado? Quédate hasta el final y descúbrelo. Para la mayoría de las personas, ver un 100 pies arrastrándose por el suelo es suficiente para provocarles escalofríos. Imagínate enfrentarte a uno del tamaño de un coche pequeño. Si eres de esas personas que se estremece con solo pensar en insectos, agradecerás no haber vivido hace 300 millones de años. Durante el periodo carbonífero, una criatura gigante conocida como Arthropleura dominaba los antiguos bosques húmedos de nuestro planeta. Este colosal artrópodo, considerado el más grande de su tipo que haya existido en la Tierra, hubiera sido una verdadera pesadilla para los insectofóbicos. Pero ¿qué tan grande fue realmente la Arthropleura? Según los fósiles encontrados en Northumberland, Inglaterra, se estima que este 1000 pies prehistórico podía alcanzar hasta 2,5 metros de longitud, es decir, más de 60 centímetros más que la altura promedio de un humano actual. Este dato lo convierte no solo en una de las criaturas más grandes de su época, sino en un titán dentro del mundo de los artrópodos terrestres. Sin embargo, su impresionante tamaño no era lo único intimidante de este monstruo prehistórico. Algunas teorías sugieren que cuando se sentían amenazadas, las Arthropleura podían levantar la parte superior de su cuerpo al estilo de una cobra, lo cual les daría un aspecto aún más aterrador. Aunque los paleontólogos aún no han podido confirmar esta postura debido a la escasez de fósiles bien conservados, la sola idea de este coloso elevándose sobre sus patas es suficiente para darle escalofríos a cualquiera. Pero el tamaño no lo es todo. Los fósiles también revelan que la Arthropleura pesaba alrededor de 50 kilogramos, lo que equivale al peso promedio de un niño de 14 años. Imagina un 1000 pies gigante arrastrándose con ese peso. Para ponerlo en perspectiva, el artrópodo terrestre más grande de la actualidad es el cangrejo de los cocoteros, Virgus latro, que aunque ya es sorprendentemente grande, mide solo alrededor de 40 centímetros de largo y pesa menos del 10% de lo que pesaba una Arthropleura. Comparado con este monstruo del Carbonífero, el cangrejo de los cocoteros parece más bien una mascota inofensiva. ¿Por qué eran tan grandes estos 1000 pies? La respuesta está en la atmósfera de la Tierra durante el Carbonífero. En ese entonces, los niveles de oxígeno en la atmósfera eran notablemente más altos que hoy en día, alcanzando más del 30% del total, en comparación con el 21% actual. Este alto contenido de oxígeno permitió a los artrópodos, que absorben oxígeno de manera menos eficiente que los mamíferos, crecer mucho más que sus descendientes modernos. El oxígeno adicional les proporcionaba la capacidad de soportar sus cuerpos masivos y mantener un metabolismo activo. A pesar de su enorme tamaño y apariencia aterradora, la Arthropleura no era un depredador feroz como podrías imaginar. De hecho, los científicos creen que era principalmente un herbívoro, alimentándose de la densa vegetación que cubría el paisaje carbonífero. Con su cuerpo segmentado, este 1000 pies gigante habría sido un experto en navegar por los suelos de los antiguos bosques, buscando hojas y plantas para devorar. Sin embargo, como ocurre con muchos gigantes del pasado, el tiempo de la Arthropleura en la Tierra no duró para siempre. A medida que los niveles de oxígeno en la atmósfera disminuyeron hacia el final del Carbonífero, la capacidad de estos artrópodos para crecer también disminuyó. Eventualmente, los cambios en el clima y la composición de la atmósfera provocaron su desaparición, aunque no sabemos exactamente qué causó su extinción. Una combinación de factores como la reducción del oxígeno y la competencia con otras especies podría haber sido la clave. Afortunadamente para nosotros, las Arthropleura ya no vagan por la Tierra. Y aunque el mundo del Carbonífero era un lugar repleto de criaturas gigantes, no podemos evitar sentir un pequeño alivio de que hoy en día los insectos sean considerablemente más pequeños. Así que la próxima vez que veas un pequeño 1000 pies arrastrándose por el suelo, recuerda que en un tiempo, sus parientes eran los titanes del mundo. ¿Te está gustando lo que ves? Pues no olvides suscribirte. Nos hemos propuesto la meta de alcanzar los 10,000 suscriptores antes de que acabe el año y con tu apoyo podemos lograrlo. Únete a esta comunidad y hagamos crecer este canal juntos. Ahora te vamos a hablar de un reptil colosal. Es bastante común que muchas personas sientan ansiedad o temor por las serpientes.
Según estudios sobre fobias, casi la mitad de los adultos en todo el mundo experimentan alguna forma de incomodidad ante estos reptiles, y entre el 2 y el 3% cumplen los criterios de una fobia grave a las serpientes. Y sinceramente, ¿quién puede culparlos? Serpientes como la anaconda verde, que puede alcanzar hasta 9 metros de largo y pesar 250 kilogramos, ya son lo suficientemente intimidantes. Pero si te crees valiente por enfrentarte a una anaconda moderna, entonces prepárate, porque hace unos 60 millones de años, el mundo estaba habitado por una serpiente mucho más aterradora, la titanoboa. El nombre Titanoboa ya evoca imágenes de una criatura que se desplaza con facilidad entre los árboles o serpentea por una carretera entera. Y no estarías muy lejos de la realidad. Los científicos, basándose en fósiles encontrados en una mina de carbón en La Guajira, Colombia, creen que estas serpientes podían alcanzar longitudes de hasta 14 metros, lo que las convierte en la serpiente más grande que ha existido en la Tierra. Para ponerlo en perspectiva, eso es más de 7 veces la longitud de un humano promedio. Si una titanoboa se levantara erguida sobre la mitad de su cuerpo, fácilmente podría superar la altura de un edificio de 2 pisos, una verdadera pesadilla reptiliana. Además de su increíble longitud, las titanoboas eran verdaderamente monstruosas en cuanto a peso. Se estima que podían alcanzar hasta 1.250 kilogramos, lo que es casi el equivalente a un auto pequeño. Eso es 5 veces más pesado que la anaconda verde, la serpiente más grande que existe en la actualidad. Imagina encontrarte con una serpiente tan inmensa, capaz de aplastar cualquier cosa en su camino con su puro tamaño. Afortunadamente, las titanoboas no eran venenosas. Pero antes de que respires tranquilo, debes saber que su forma de cazar y alimentarse era igualmente brutal. Estas serpientes gigantes eran constrictoras, lo que significa que no necesitaban veneno para derribar a sus presas. En lugar de eso, utilizaban su colosal cuerpo para envolverse alrededor de sus víctimas, aplastándolas y asfixiándolas hasta la muerte. Imagínate el poder de un reptil de 12 a 14 metros envolviéndose alrededor de un cocodrilo de 6 metros, su presa favorita, y aplastándolo hasta la última respiración. Sí, porque aunque hoy en día los cocodrilos ya son impresionantes depredadores, en el tiempo de la titanoboa los cocodrilos también eran gigantes. Estos cocodrilos prehistóricos, conocidos como Cerrejonisuchus, podían medir hasta 6 metros de largo, lo que los convertía en una comida más que suficiente para la titanoboa. Lo más fascinante es que después de un banquete de este tamaño, la titanoboa podía sobrevivir durante meses sin necesidad de volver a cazar. Era un verdadero depredador de emboscada, que se desplazaba lentamente por los pantanos y ríos de lo que hoy es Sudamérica, esperando pacientemente su próxima presa. El descubrimiento de esta serpiente monstruosa es relativamente reciente. En 2009, los paleontólogos encontraron restos fósiles de aproximadamente 30 titanoboas en una mina de carbón en Colombia, en lo que alguna vez fue un denso y húmedo bosque tropical. Los fósiles revelaron no solo su tamaño colosal, sino también pistas sobre cómo era su entorno. En aquel entonces, el clima de la Tierra era mucho más cálido, lo que favorecía el crecimiento de reptiles gigantes como la titanoboa. Este calor constante era clave para mantener el metabolismo de un reptil de este tamaño, ya que las serpientes dependen de la temperatura ambiental para regular sus funciones corporales. Al igual que los dinosaurios, la titanoboa se extinguió hace millones de años, pero eso no ha impedido que algunos científicos y entusiastas teoricen sobre la posibilidad de que algunos descendientes de esta serpiente gigante aún puedan existir en los rincones más profundos y oscuros de la Amazonia. Estas teorías, aunque fascinantes, no han sido probadas científicamente, pero sin duda añaden un toque de misterio al legado de esta impresionante criatura. Imagínate, si una titanoboa deslizándose entre los ríos y bosques amazónicos de hoy en día realmente existiera. No necesitarías solo un equipo de biólogos para estudiarla. Probablemente necesitarías llamar al ejército para lidiar con un depredador tan enorme y peligroso. Y si te hablamos del animal terrestre más grande que ha existido, el Argentinosaurus se lleva el título sin competencia. Este dinosaurio gigantesco pertenece a los saurópodos, un grupo de dinosaurios herbívoros conocidos por su tamaño colosal, sus cuellos y colas extremadamente largos, cabezas pequeñas y extremidades enormes. Para ponerlo en perspectiva, un Argentinosaurus podía pesar tanto como 10 elefantes africanos, lo que lo convierte en una verdadera maravilla de la prehistoria. El Argentinosaurus fue descubierto en 1987 en Argentina, de ahí su nombre. Todo comenzó cuando un agricultor local, Guillermo Heredia, encontró un enorme fósil en su propiedad. Al principio pensó que había encontrado un trozo gigante de madera petrificada,
Pero cuando los científicos se enteraron de este hallazgo, iniciaron una investigación que cambiaría nuestra comprensión sobre el tamaño de los dinosaurios. Lo que Heredia había encontrado no era un pedazo de madera, sino una enorme vértebra perteneciente a un titanosaurio. Este descubrimiento revelaría al que hoy es considerado uno de los dinosaurios más grandes jamás documentados, el Argentinosaurus. Según los estudios realizados sobre los fósiles, se estima que el Argentinosaurus podía medir hasta 35 metros de largo. Eso es casi la longitud de 3 autobuses escolares alineados. En cuanto a su peso, los científicos calculan que este dinosaurio podía pesar entre 50 y 100 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, el elefante africano, el animal terrestre más grande en la actualidad, pesa alrededor de 6 toneladas. Si imaginas 10 elefantes juntos, ni siquiera alcanzarían el peso de un solo Argentinosaurus. Pero, ¿cómo sobrevivía una criatura tan gigantesca? La respuesta está en su dieta. El Argentinosaurus era un herbívoro que se alimentaba principalmente de las hojas que crecían en los árboles más altos del período Cretácico. Con su largo cuello tenía acceso a una gran cantidad de vegetación que otros animales no podían alcanzar. Se estima que este dinosaurio tenía que comer cientos de kilogramos de plantas al día para mantener su colosal cuerpo. Imagínate lo que sería tener que encontrar tanta comida todos los días, sin supermercados. Además de su gigantesco tamaño, el Argentinosaurus también tenía una estructura ósea muy especial. Los huesos de los saurópodos, aunque grandes, eran sorprendentemente ligeros. Esto se debía a que estaban llenos de espacios huecos, similares a los huesos de las aves modernas. Esta característica permitía que su esqueleto soportara tanto peso sin colapsar bajo su propia masa. De lo contrario, moverse sería imposible para un animal de tales dimensiones. A pesar de lo impresionante que era el Argentinosaurus, no era un animal que viviera libre de depredadores. Los científicos creen que estos dinosaurios gigantes habrían tenido que enfrentarse a algunos de los carnívoros más feroces de su época, como el Giganotosaurus, que también habitaba en Sudamérica durante el período Cretácico. Aunque el tamaño del Argentinosaurus lo protegía en parte de muchos depredadores, los ataques en grupo de estos enormes carnívoros no habrían sido imposibles. Uno de los aspectos más fascinantes del Argentinosaurus es cómo su tamaño desafía nuestra comprensión de los límites biológicos. ¿Cómo podía sobrevivir un animal tan grande en un ecosistema prehistórico? ¿Cómo podía mantener su cuerpo en movimiento con tanta masa? Los paleontólogos aún investigan cómo los dinosaurios como el Argentinosaurus respiraban, caminaban y procesaban alimentos de manera eficiente. Lo que sabemos es que su tamaño era una ventaja evolutiva que le permitía dominar los vastos paisajes del Cretácico. Aunque el Argentinosaurus es el dinosaurio más grande que hemos encontrado hasta ahora, algunos científicos creen que podría haber existido animales aún más grandes de los que aún no hemos descubierto fósiles. La Tierra es vasta, y muchos de sus secretos permanecen enterrados en las profundidades del tiempo. Cada año se descubren nuevos fósiles, y es emocionante pensar que podríamos estar a un paso de encontrar una criatura. Por ahora, el Argentinosaurus sigue siendo el rey indiscutible de los herbívoros prehistóricos y una de las criaturas más colosales que ha pisado la Tierra. Su tamaño es un recordatorio de lo extraordinaria que era la vida en el pasado y de cómo la naturaleza siempre encuentra maneras de sorprendernos. Ahora vamos a sumergirnos en el mundo de la ballena azul, el animal más grande que jamás ha existido en la Tierra. A menudo pensamos en dinosaurios gigantes cuando hablamos de las criaturas colosales del pasado, pero lo que muchas personas no saben es que la ballena azul no solo compite con estos antiguos titanes, sino que los supera en tamaño. Este mamífero marino sigue dominando los océanos actuales con una combinación de elegancia, fuerza y dimensiones verdaderamente descomunales. La ballena azul puede alcanzar los 30 metros de largo y pesar hasta 200 toneladas, el equivalente a unos 33 elefantes. Para ponerlo en perspectiva, solo su lengua puede pesar tanto como un elefante adulto, y su corazón puede ser tan grande como un coche pequeño. Imagina el poder necesario para bombear sangre por un cuerpo tan gigantesco. Estos números no solo la coronan como el ser más grande del océano, sino como el animal más colosal que ha existido en la historia del planeta. A pesar de su imponente tamaño, la ballena azul se alimenta de algunas de las criaturas más pequeñas del océano. El krill. Estas diminutas criaturas que miden solo unos pocos centímetros son la principal fuente de alimento de la ballena azul. Durante la temporada de alimentación, una ballena azul puede consumir hasta 36.000 kilogramos de krill al día. Para capturar semejante cantidad,
utiliza un sistema de filtración increíblemente eficiente. La ballena toma enormes bocanadas de agua llena de krill y luego la expulsa a través de sus barbas, atrapando los pequeños crustáceos en el proceso. Un verdadero ejemplo de cómo el gigante depende de los pequeños. Otra faceta impresionante de la ballena azul es su capacidad de inmersión. Aunque es un mamífero y necesita salir a la superficie para respirar, puede sumergirse hasta 500 metros bajo el agua en busca de alimento. Cada vez que una ballena azul sale a la superficie para tomar aire, expulsa una columna de vapor que puede llegar a los 9 metros de altura, lo que la hace fácilmente visible desde la distancia. Este soplido es uno de los signos más icónicos de la ballena azul y uno de los momentos más espectaculares que los observadores de ballenas pueden presenciar. Además de su tamaño, las ballenas azules también son los animales más ruidosos del planeta. Sus cantos son tan fuertes que pueden viajar miles de kilómetros a través de los océanos. Aunque estos sonidos están por debajo del umbral del oído humano, son vitales para la comunicación entre ballenas a grandes distancias. Sorprendentemente, se estima que sus llamadas pueden alcanzar los 188 decibelios, un volumen tan alto que, en teoría, podría romper los tímpanos de un ser humano si estuviera lo suficientemente cerca. A lo largo del año, las ballenas azules emprenden algunas de las migraciones más largas del reino animal. Durante el invierno se trasladan a aguas más cálidas, donde las hembras dan a luz a sus crías. Una ballena azul recién nacida ya es gigantesca, midiendo unos 8 metros de largo y pesando cerca de 4 toneladas. Estos pequeños crecen rápidamente, consumiendo hasta 400 litros de leche al día durante el primer año de vida. Luego, las ballenas regresan a los polos en busca de las ricas aguas llenas de krill durante la temporada de alimentación. A pesar de su increíble tamaño y fortaleza, las ballenas azules han estado en peligro de extinción debido a la caza comercial durante los siglos XIX y XX. En esos tiempos, fueron cazadas hasta casi su extinción, con sus poblaciones reduciéndose a solo un 1% de lo que eran antes. Afortunadamente, en las últimas décadas, gracias a los esfuerzos de conservación y a la prohibición de la caza de ballenas, sus números han comenzado a recuperarse lentamente. Hoy en día se estima que hay entre 10.000 y 25.000 ballenas azules en los océanos, una cifra pequeña comparada con su antigua población, pero un rayo de esperanza para el futuro de este gigante. La ballena azul no solo es un ejemplo de la magnitud que la naturaleza puede alcanzar, sino también de la fragilidad de estos ecosistemas. A pesar de ser el animal más grande del mundo, la ballena azul depende de un delicado equilibrio en los océanos para sobrevivir. Cambios en el clima, la contaminación y la sobreexplotación de los recursos marinos siguen siendo amenazas para su supervivencia. Imaginar a una ballena azul nadando bajo tu barco es una experiencia a la vez escalofriante y asombrosa. Su tamaño desafía la comprensión humana, y su existencia nos recuerda lo poco que sabemos sobre las profundidades de los océanos y las criaturas que los habitan. Estos gigantes azules siguen siendo uno de los mayores misterios y maravillas del mundo natural. Imagina un cocodrilo que no solo es más grande que cualquier otro que hayas visto, sino que también es un verdadero depredador supremo. Esto es exactamente lo que era el Sarcosuchus imperator, una de las criaturas más temibles que jamás haya nadado en nuestros océanos. Este impresionante reptil vivió durante el Cretácico inferior, hace aproximadamente 112 millones de años, en lo que hoy es Níger, África Occidental. Los cocodrilos de agua salada que conocemos hoy son grandes, alcanzando hasta 7 metros de longitud y pesando alrededor de 1 tonelada. Pero el Sarcosuchus supera con creces a estos modernos reptiles. Los paleontólogos estiman que el Sarcosuchus podía crecer hasta 12 metros de largo, casi el doble de longitud que el cocodrilo más grande de hoy. En términos de peso, se cree que podía alcanzar unas asombrosas 9 toneladas, lo que equivale al peso de un pequeño automóvil. Para ponerlo en perspectiva, este antiguo cocodrilo era casi 8 veces más pesado que el famoso Lolong, el cocodrilo más grande que ha estado en cautiverio, que medía solo 5.5 metros y pesaba cerca de 1 tonelada. Lo que hace que el Sarcosuchus imperator sea realmente aterrador son sus dientes. Este supercocodrilo poseía un conjunto impresionante de 132 dientes cónicos, cada uno de ellos de hasta 15 centímetros de largo. Su mandíbula estaba diseñada para infligir un daño devastador, capaz de atrapar y desgarrar cualquier presa que se atreviera a entrar en su territorio acuático. Gracias a su estructura robusta y voluminosa,
Los paleontólogos creen que el Sarcosuchus podía cazar tanto peces gigantes como incluso dinosaurios que se acercaban demasiado al agua. Además de su increíble tamaño y su temible dentadura, el Sarcosuchus tenía un cuerpo que le permitía adaptarse a su entorno. Con un cuerpo más voluminoso que el de sus parientes modernos, este cocodrilo era probablemente un excelente nadador, capaz de moverse con agilidad a pesar de su tamaño descomunal. Se piensa que era un depredador oportunista, acechando a sus presas desde la superficie del agua, utilizando su camuflaje natural para esperar el momento perfecto para atacar. El Sarcosuchus no estaba solo en su reino acuático. Durante el Cretácico compartía su hábitat con varios dinosaurios, lo que significaba que su dieta era probablemente muy diversa. Se cree que cazaba en aguas poco profundas, acechando a sus presas antes de lanzar un ataque sorpresa. Además, su impresionante capacidad para consumir grandes presas le habría dado una ventaja sobre otros depredadores de su época. A pesar de ser un depredador dominante, el Sarcosuchus imperator también tuvo que enfrentarse a desafíos en su entorno. Las fluctuaciones en el clima y los cambios en el nivel del mar podrían haber influido en su hábitat y en la disponibilidad de presas. Sin embargo, su adaptabilidad y habilidades de caza le permitieron prosperar durante su época, convirtiéndose en uno de los depredadores más temidos de su tiempo. El descubrimiento de fósiles del Sarcosuchus ha proporcionado a los paleontólogos una visión única sobre la vida en el Cretácico. Sus fósiles han sido hallados en diversas localidades de África, lo que sugiere que este coloso tenía un rango geográfico considerable. Aunque muchos de sus parientes modernos han sobrevivido, el Sarcosuchus se extinguió, dejando solo huellas de su impresionante existencia en forma de fósiles. Hoy en día, los cocodrilos son considerados fósiles vivientes debido a su similitud con sus antepasados prehistóricos. Sin embargo, el Sarcosuchus imperator representa un capítulo fascinante en la historia evolutiva de estos reptiles, mostrando cómo el tamaño y la adaptabilidad pueden llevar a un organismo a la cima de la cadena alimentaria. ¿Te imaginas cruzarte con uno de estos monstruos en un río? Sería como estar en una película de terror prehistórica. Hace apenas 40 años, en 1886, un descubrimiento fascinante tuvo lugar en una granja en Peterborough, Inglaterra. Lo que inicialmente se pensó que eran placas dorsales de un estegosaurio, resultó ser algo aún más impresionante: los huesos del Leadsichthys, un pez gigante que nadó en los mares del Jurásico, hace aproximadamente 165 millones de años. Este error de identificación fue un testimonio del tamaño y la singularidad de esta criatura. Imagina un pez que podía alcanzar hasta 17 metros de largo, lo que lo hacía más grande que un autobús escolar y casi 10 veces más largo que un ser humano promedio. Es difícil de imaginar que algo tan colosal haya surcado las aguas. Con su impresionante longitud, el Leadsichthys habría hecho que los submarinos parecieran juguetes en comparación. Este pez no solo era largo, sino que también pesaba alrededor de 50 toneladas, lo que lo convierte en un titán marino. En comparación, el pez luna, que es el pez óseo más grande que vive hoy en día, solo alcanza alrededor del 10% de la longitud del Leadsichthys y pesa unas 2 toneladas. La diferencia es realmente asombrosa. Pero, ¿qué hacía que el Leadsichthys fuera tan notable? Este pez pertenecía a la familia de los peces óseos, es decir, tenía un esqueleto formado por tejido óseo, a diferencia de los cartilaginosos, como los tiburones. Sin embargo, su dieta era sorprendentemente inofensiva. Aunque podía abrir su enorme boca, no tenía dientes afilados. En cambio, se alimentaba de plancton, camarones, medusas y peces más pequeños. Al igual que las ballenas modernas, el Leadsichthys era un filtrador, nadando por las aguas del océano mientras tragaba grandes cantidades de agua, que luego expulsaba a través de sus branquias, dejando atrás a su presa diminuta. El Leadsichthys no suponía una amenaza para otros animales marinos de su época, lo que significa que, a pesar de su tamaño, coexistía pacíficamente con otras criaturas marinas. Sin embargo, su tamaño le otorgaba una ventaja sobre muchos depredadores. La cuestión que intriga a los científicos es cómo un pez pudo crecer tanto. Algunos creen que su gran tamaño le permitía nadar eficientemente en busca de alimento, mientras que otros sugieren que pudo haber tenido una estructura social que le ayudó a sobrevivir y prosperar en un ecosistema marino competitivo. La anatomía del Leadsichthys también es fascinante. Se piensa que su cuerpo era aerodinámico, diseñado para la natación eficiente, permitiéndole moverse a través de las aguas con gracia a pesar de su tamaño colosal. Además, algunos fósiles sugieren que tenía un sistema de aletas que le ayudaba a maniobrar en el agua, lo que lo convertiría en un nadador excepcional. A medida que los océanos evolucionaron, el Leadsichthys se encontró en un mundo lleno de cambios.
Desde el crecimiento de los depredadores hasta el cambio en la disponibilidad de alimentos, las dinámicas marinas fluctuaban constantemente. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, el Lietzichthys continuó prosperando, dominando los mares durante su época. Hoy en día, aunque el Lietzichthys está extinto, su legado perdura. Su tamaño y características han dejado una huella profunda en la paleontología y continúan fascinando a científicos y aficionados por igual. Al mirar hacia atrás en la historia, nos recuerda que el océano una vez fue el hogar de criaturas que superaban nuestra imaginación y nos invita a explorar aún más sobre el misterioso mundo que habita bajo las olas. Ahora vamos a hablar de una criatura tan colosal que haría que incluso el Lietzichthys pareciera un pez de acuario. Con ustedes, el megalodón. El megalodón no es solo un personaje de una película de acción ficticia, era un tiburón real, y de hecho, fue el tiburón más grande que haya existido en la Tierra. Este gigantesco depredador aterrorizó los océanos durante el Mioceno y Plioceno, hace aproximadamente 23.6 millones de años. Pero, ¿cuánto medía realmente? Aquí es donde las estimaciones se vuelven emocionantes y un poco confusas. Los científicos se basan en los dientes para calcular el tamaño del megalodón, ya que estos son los restos que se han fosilizado mejor. El espécimen verificado más grande de estos dientes medía unos 20 centímetros de largo, una herramienta de caza impresionante. Debido a que los tiburones no tienen huesos, sus esqueletos están hechos de cartílago, que no se fosiliza tan bien, lo que complica las estimaciones de su tamaño total. Algunas estimaciones más conservadoras sitúan su longitud en 15 metros, mientras que otros investigadores sugieren que podría haber alcanzado hasta 25 metros. Eso es más largo que un autobús escolar. Para poner esto en perspectiva, incluso el tiburón ballena, el pez cartilaginoso más grande que vive hoy en día, no es rival para el antiguo megalodón, alcanzando solo la mitad de su longitud. Pero lo que realmente asusta son las enormes mandíbulas del megalodón. Se estima que tenía unos 276 dientes afilados de hasta 18 centímetros, lo que le confería una fuerza de mordida máxima de unos 182.000 newtons. Para que tengas una idea, la fuerza de mordida máxima de un ser humano es de alrededor de 1.317 newtons. Así que, ¿alguien más se siente un poco más agradecido por los tiburones blancos? Además de su increíble tamaño, el megalodón era un depredador temido. Se calcula que podía alcanzar longitudes de hasta 18 metros y pesar alrededor de 60 toneladas. Eso es casi 3 veces más largo y 20 veces más pesado que el moderno gran tiburón blanco. Con tal tamaño, no es de extrañar que se alimentara de ballenas, otros tipos de peces y, a veces, incluso de otros tiburones más pequeños, considerándolos un manjar para desayunar. Fósiles de dientes de megalodón se han encontrado en varias partes del mundo, incluyendo Sudamérica, Europa, Jamaica, Australia, Japón y Malta, lo que sugiere que estos gigantes se desplazaban por donde las aguas eran de calidad, y había abundantes fuentes de alimento. El diente más grande encontrado hasta ahora proviene de Ocucaje, Perú, y medía unos impresionantes 19 centímetros. Esto refuerza la idea de que el megalodón tenía la mordida más poderosa de cualquier animal que haya existido. A medida que exploramos los océanos, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué misterios aún quedan por descubrir sobre el megalodón y otras criaturas prehistóricas? Aunque este coloso ya no está presente, su legado vive en los mitos y leyendas que rodean a los tiburones. Así que, la próxima vez que te adentres en el océano, recuerda que en un tiempo no tan lejano existió un gigante que dominaba las profundidades, y aunque ya no está, su historia sigue siendo un recordatorio del asombroso mundo que una vez habitó. Ahora, ¿qué te parece si hablamos de uno de los dinosaurios más impresionantes y temidos que jamás haya existido, el Spinosaurus? Este coloso es conocido no solo por su tamaño, sino por ser uno de los depredadores más extraños que habitó la Tierra, superando en longitud al famoso Tyrannosaurus Rex. Los primeros restos fósiles de Spinosaurus fueron descubiertos en Egipto en 1912 por el paleontólogo alemán Ernst Stromer, y solo 3 años después fue bautizado como Spinosaurus aegyptiacus, que significa lagarto con espinas. ¿Y por qué ese nombre? Las espinas que sobresalen de su espalda eran enormes, algunas de más de 2 metros de largo. Estas espinas estaban cubiertas de piel y formaban lo que muchos llaman una vela dorsal. Aunque aún es tema de debate entre los científicos, se cree que la vela pudo haber tenido varios propósitos. Una teoría sugiere que servía para regular la temperatura del Spinosaurus, actuando como una especie de radiador natural, absorbiendo o disipando calor según fuera necesario.
Otra posibilidad es que la usara para impresionar a las hembras o intimidar a rivales durante la temporada de apareamiento. Imagínate a este gigante exhibiendo su enorme vela para atraer la atención de su pareja. En cuanto a su tamaño, se estima que un Spinosaurus adulto podía medir entre 15 y 16 metros de longitud y pesar alrededor de 7.500 kilogramos. Eso es más grande que un autobús escolar. Esto lo convierte en el carnívoro más grande conocido hasta la fecha, superando al temido Tyrannosaurus Rex, que medía solo unos 12 metros. Pero, ¿qué hacía a este gigante aún más sorprendente? Su estilo de vida. A diferencia de otros grandes depredadores, el Spinosaurus no solo era un cazador terrestre, sino que también estaba adaptado para la vida en el agua. Los descubrimientos recientes han cambiado mucho lo que pensábamos sobre el Spinosaurus. Los fósiles sugieren que este dinosaurio tenía un estilo de vida semiacuático, es decir, pasaba gran parte de su tiempo en el agua. Sus fósiles fueron encontrados en lo que alguna vez fueron áreas de manglares, lo que ha llevado a los científicos a pensar que cazaba en ríos, lagos y lagunas. Tenía un cráneo alargado, similar al de los cocodrilos, y sus dientes cónicos eran ideales para atrapar peces grandes, su principal fuente de alimento. Pero espera, hay más. Los huesos de Spinosaurus eran más densos que los de otros dinosaurios carnívoros, lo que sugiere que podía sumergirse en el agua y nadar con más facilidad. Un depredador que cazaba en dos mundos, agua y tierra. Esta capacidad lo coloca en una categoría única entre los grandes carnívoros. Era más que un dinosaurio terrestre. Era una especie de dinosaurio cocodrilo gigante, que acechaba tanto en tierra como en el agua. El Spinosaurus vivió durante el período Cretácico, hace aproximadamente 100 millones de años, en lo que hoy conocemos como el norte de África. En esa época, el clima era muy diferente al actual, y la región estaba cubierta de ríos, pantanos y grandes áreas de humedales, un entorno ideal para un depredador semiacuático como el Spinosaurus. Esto lo diferenciaba de otros grandes carnívoros que dominaban las tierras más secas, como el Tyrannosaurus Rex en Norteamérica. Aunque el Tyrannosaurus Rex ha sido por mucho tiempo considerado el rey de los dinosaurios, el Spinosaurus podría darle pelea por ese título. Su tamaño superior, su capacidad para adaptarse a diferentes ambientes y su asombroso cráneo adaptado para la caza en agua, lo convierten en uno de los depredadores más formidables que haya existido. ¿Qué te parece si te cuento que el Quetzalcoatlus podía alcanzar un peso de entre 200 y 250 kilogramos? Con una envergadura de alas que podía medir entre 10 y 12 metros, este coloso volador era comparable en tamaño a un pequeño avión. Imagina mirar hacia el cielo y ver una criatura tan gigantesca surcando el aire. Aunque a primera vista podría parecer que un animal de estas proporciones sería incapaz de volar, la evolución le otorgó características que lo hacían extremadamente eficiente en el aire. El Quetzalcoatlus vivió durante el Cretácico tardío, hace unos 70 millones de años, junto a los últimos dinosaurios antes de su extinción. A diferencia de los dinosaurios que se desplazaban por tierra, este pterosaurio dominaba los cielos, extendiendo su sombra sobre vastas áreas de lo que hoy conocemos como Norteamérica. Pero a pesar de su tamaño, no estaba limitado a cazar en el aire. Se cree que el Quetzalcoatlus era un depredador muy versátil. Su largo cuello y enorme pico le permitían cazar una amplia variedad de presas. Algunos científicos piensan que podría haber cazado peces en cuerpos de agua, usando su gran pico para atrapar a sus víctimas desde arriba. Otros proponen que también cazaba en tierra firme, alimentándose de pequeños dinosaurios, similares a como lo hacen las aves carroñeras modernas. Imagina a este gigante caminando por la tierra, buscando comida con su gran envergadura extendida. Este comportamiento lo habría hecho uno de los depredadores más eficientes de su tiempo. El primer fósil de Quetzalcoatlus fue descubierto en 2002 en Rumanía, en la isla de Hansen, por el paleontólogo francés Eric Buffetaut. Lo curioso es que esta isla es conocida por sus dinosaurios enanos, debido a que muchos de los animales en esa región evolucionaron para ser más pequeños por la falta de recursos. El descubrimiento de un pterosaurio gigante como el Quetzalcoatlus fue una sorpresa. Esto plantea preguntas intrigantes. ¿Qué hacía una criatura tan grande en un ecosistema dominado por animales más pequeños? ¿Es posible que el Quetzalcoatlus usara su capacidad de volar largas distancias para moverse entre diferentes hábitats en busca de alimentos?
Una de las características más distintivas del Quetzalcóatlus era su cresta en la cabeza. Al igual que muchos otros pterosaurios, se cree que esta cresta pudo haber tenido un propósito importante en su vida social. Podría haber sido utilizada para atraer a parejas, mostrando su vigor y salud a través de este rasgo tan llamativo. También podría haber sido un signo de dominancia, utilizada para ahuyentar a competidores o para exhibirse ante otros miembros de su especie. Aunque su tamaño era increíble, el Quetzalcóatlus también tenía un diseño corporal adaptado para el vuelo eficiente. Sus huesos eran huecos, lo que reducía su peso sin sacrificar resistencia. Además, se piensa que podía despegar desde el suelo utilizando las 4 extremidades en un poderoso impulso. Este estilo de despegue es conocido como cuadrúpedo, lo que significa que usaba tanto sus patas delanteras como las traseras para lanzarse al aire, algo similar a cómo despegan los murciélagos modernos. En resumen, el Quetzalcóatlus no solo fue uno de los mayores animales voladores que ha existido, sino también un testimonio de la increíble diversidad de formas de vida que poblaban la Tierra en la era de los dinosaurios. Su tamaño descomunal, su versatilidad como cazador y su enigmática cresta lo convierten en una de las criaturas más fascinantes del registro fósil. Imaginar cómo sería verlo surcando los cielos en su época es algo realmente asombroso. Y eso es todo por hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Con tu apoyo, seguro que llegaremos a nuestra meta de 10,000 suscriptores antes de que acabe el año. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos pronto en el próximo video.